El estudio de mercado, como vimos en la primera clase, es uno de los estudios específicos que se llevan a cabo dentro de la metodología general para la evaluación de un proyecto de inversión. ¿Qué tipo de información se recaba dentro del estudio de mercado? Se recaba y se analiza la determinación y cuantificación de la demanda, la oferta, el análisis de precios y el estudio de comercialización. Es decir, que el estudio de mercado es mucho más amplio que lo que sería analizar o cuantificar la demanda y más precisamente el mercado consumidor, sino que recaba información mucho más amplia, referidas a la demanda, la oferta, los precios, los canales de comercialización más adecuados para el bien o servicio objeto de este proyecto de inversión. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de mercado? También lo vimos en la primera parte, que es verificar la posibilidad real de colocación de un producto o servicio que es objeto del proyecto de inversión en un mercado determinado. Para ello es necesario determinar, como decíamos, y cuantificar la demanda, la oferta, la elección de la política de precios adecuada para ese bien o servicio y analizar los posibles canales de comercialización y elegir el que sea más adecuado a las características de ese bien o de ese servicio. Entonces, en este esquema tenemos un poco lo que son las partes componentes del análisis o del estudio de mercado, que son estos 4 ejes que les mencioné recién, para llegar a una conclusión de si ese producto o servicio objeto del proyecto de inversión tiene esa posibilidad real de ser colocado en un mercado determinado. ¿Por qué es importante realizar el estudio de mercado? Porque después vamos a ver que en un estudio posterior, que es el estudio económico, vamos a utilizar esta información para cuantificarla, para asignarle un valor y para formar los que son los flujos de cajas del proyecto de inversión, y vamos a obtener lo que son los ítems de inversión, o sea, las inversiones que son necesarias para llevar a cabo este proyecto de inversión. Y del estudio de mercado, por ejemplo, vamos a obtener cómo lo vamos a comercializar a ese bien o servicio, si vamos a utilizar distintos puntos de ventas, locales de atención al público, si vamos a utilizar, si se van a necesitar vendedores, si se van a necesitar agentes, y todos son ítems de costos que implican inversión, ítems que implican un costo de inversión, un costo de operación, y el punto más importante que nos permite analizar el estudio de mercado es el ingreso que se va a obtener del proyecto, es decir, cuantificar cuáles son las ventas probables o las ventas esperadas a lo largo de la vida de ese proyecto de inversión, que es un periodo de tiempo largo, 5, 10 o más años, es decir, cuantificar y estimar los ingresos esperados, las ventas esperadas en función de la cantidad demandada, las políticas de precios aplicadas de ese proyecto de inversión a lo largo de su vida. Entonces, la información que recabemos va a servir para después cuantificarla en un estudio económico, determinando ítems de inversión, de costos de operación, y el más importante es cuantificar los ingresos del proyecto de inversión. ¿Cuáles son las etapas de un estudio de mercado? Podemos identificar 3 etapas cronológicas en el estudio de mercado. Primero tenemos un análisis histórico del mercado, que se refiere a todas las decisiones que se tomaron en el pasado con respecto al mercado en el cual se va a desenvolver ese bien o servicio que forma el objeto principal de ese proyecto de inversión, y cuáles fueron los efectos positivos y negativos de las decisiones tomadas en el pasado. El análisis de la situación vigente sí es importante para saber cuál es la situación actual del mercado, y el análisis de la situación proyectada, es decir, cómo se espera que ese mercado va a evolucionar en un tiempo próximo, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, que no solamente se analiza la situación actual del mercado en el cual se va a llevar, en el cual se va a introducir ese bien o servicio, sino que se tiene en cuenta cuál fue la evolución histórica en el pasado, y muy importante porque sabemos que los proyectos de inversión son inversiones que tienen una duración, un ciclo de vida largo, 5, 10, 15 años, depende del tipo de inversión. Entonces, más importante va a ser también la situación proyectada o futura para esos mercados en los que se van a introducir estos bienes o servicios. Estas 3 etapas, el análisis histórico pasado, el análisis presente, la situación actual y el análisis de la situación proyectada, se va a tener que realizar en los distintos submercados que vamos a ver ahora. Es decir, no solamente en el mercado consumidor, donde vamos a localizar a los usuarios o a los consumidores finales de esos bienes y servicios, sino también
a los otros mercados o submercados que forman parte del estudio de factibilidad o el estudio de mercado en un sentido amplio. Si vamos a la definición de mercado en un sentido amplio, decimos que el mercado es un área en la que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados. ¿Cuáles son los submercados que es necesario analizar en un estudio de mercado en término amplio? Podemos analizar 5 submercados: el mercado proveedor, el competidor, el distribuidor, el consumidor y el externo. Es decir, que no solamente, como les decía, se circunscribe o se acota al mercado consumidor de esos bienes y servicios, sino que en términos amplios va a analizar el mercado proveedor, el competidor de las empresas que producen bienes y servicios similares, el mercado distribuidor, que es el que va a encargarse de acercar esos bienes y servicios a los consumidores usuarios finales, y el consumidor, que son los usuarios o consumidores finales, el mercado consumidor donde se encuentran esos usuarios o consumidores finales. ¿Por qué es importante analizar el mercado proveedor? Porque es muy importante asegurarse que el proyecto tenga el abastecimiento necesario en calidad, cantidad, oportunidad y costo de las materias primas, materiales, insumos que necesita para la producción de ese bien o la prestación de ese servicio. Muchos proyectos dependen de estas posibilidades de contar con un mercado proveedor adecuado. Imagínense, por ejemplo, cuando se trabaja con materias primas o con productos industriales, la importancia de la cercanía o la importancia de contar con estos proveedores de materias primas. Ese es un punto importante. ¿Cuáles van a ser los proveedores o cuál va a ser el mercado proveedor de ese proyecto de inversión? El segundo mercado a analizar es el mercado competidor. Tiene la doble finalidad de permitir al evaluador conocer el funcionamiento de las empresas similares, decíamos aquellas que producen bienes y servicios similares a las del proyecto de inversión, y también de ayudarlo a definir la propia estrategia comercial en función a la estrategia comercial que emplean estos competidores. Y acá podemos diferenciar a el estudio de los competidores directos y de los competidores indirectos. Llamamos competidores directos aquellos que elaboran o producen bienes y servicios similares a las del proyecto de inversión. Y competidores indirectos, aquellas empresas, organizaciones que, con las cuales competimos con el mercado proveedor o con el mercado distribuidor. Por ejemplo, acá les da un ejemplo: el estudio del mercado competidor indirecto busca identificar las relaciones comerciales que deberá asumir el proyecto para lograr contar con personal especializado, con insumos, servicios, distribuidores y proveedores que garanticen su normal funcionamiento cuando sea empleada. Es decir, que no solamente vamos a competir directamente con aquellas empresas que producen bienes y servicios similares, sino también vamos a competir indirectamente con aquellas empresas o organizaciones o unidades económicas con las que compartimos los proveedores, los mismos proveedores de bienes y servicios, los proveedores de materias primas, materiales e insumos, cuando son escasos en el mercado. También se refiere a aquellos competidores indirectos con los que también podemos competir con el personal, o sea, la disponibilidad de personal especializado, o también con el mercado distribuidor, con aquellos que competimos por esos mismos distribuidores que van a ser los encargados de poner a disposición, es decir, de trasladar o de transferir los bienes desde el productor hasta los consumidores finales o los usuarios de ese bien o de ese servicio. Con respecto, como les decíamos, los competidores directos, es muy importante analizar cuál es su comportamiento en el mercado y cuál es su estrategia comercial, porque también va a servir para definir la propia estrategia comercial de esta organización o de esta empresa que va a llevar a cabo este proyecto de inversión. Por ejemplo, es necesario conocer los precios a los que venden los bienes y servicios, las condiciones, los plazos, los costos de créditos que ofrecen, los descuentos por volúmenes y pronto pago, el sistema promocional que utilizan, la publicidad, los canales de distribución que emplean para colocar sus productos,
la situación financiera de corto y largo plazo, entre otros. Todo esto es conveniente analizar con respecto a los competidores directos para también, en base a eso, definir, decíamos, la propia estrategia comercial. ¿Por qué es importante también analizar el mercado distribuidor? Porque decíamos que el mercado distribuidor es el encargado de transferir o de entregar estos bienes y servicios, trasladarlo o transferirlo desde el productor o fabricante hasta los usuarios o los consumidores finales, otorgándole el beneficio de tiempo y de oportunidad. Es decir, es muy importante contar con distribuidores, con un mercado distribuidor que sea eficaz y eficiente para esta tarea, porque muchas empresas lo que hacen es derivar en estos agentes la venta de sus bienes a los consumidores finales. Es decir, muy pocas empresas venden toda su producción directamente al consumidor final, sino que utilizan estos intermediarios que se encuentran dentro del mercado distribuidor para que esos bienes y servicios que producen lleguen a los consumidores finales o a los usuarios finales. Imagínense qué importante es contar con un buen canal de distribución en aquellos productos perecederos en los cuales un retraso mínimo puede ocasionar enormes pérdidas a la empresa. Los costos de distribución son, en todos los casos, factores importantes que se deben considerar también en el proyecto de inversión, porque ya vamos a ver cuando veamos los canales de distribución, cuanto más largo sea el canal de distribución, ese camino que recorre el producto desde el fabricante hasta el consumidor final, mayor va a ser el precio al que llega al consumidor final, es decir, va a ser cuando más largo el canal, mayor el precio final de esos bienes, pero a la vez permite abarcar mayor cantidad de mercado. Ya vamos a analizarlo bien cuando veamos los distintos canales de comercialización o de distribución. Entonces, es importante también contar con un mercado distribuidor para transferir o para que esos bienes o servicios lleguen al consumidor final. Y el más importante es el mercado consumidor, que decíamos, es el mercado donde se encuentran los consumidores que es muy importante estudiar cuáles son los hábitos y las motivaciones de compra de estos consumidores, que son los que van a tomar la decisión de compra, y tenerla en cuenta en el diseño de la propia estrategia comercial. Pero estos hábitos y motivaciones de compra son bastante complejas para ser estudiadas, porque hay muchas variables que pueden influir digamos, en el hábito de compra, en las motivaciones de los consumidores finales. Es conveniente entonces, cuando hablamos del mercado consumidor, agrupar estos consumidores de acuerdo a algún criterio lógico o algún comportamiento similar, y ahí recurrimos a la segmentación del mercado. Podemos distinguir dos grandes grupos de consumidores: el consumidor institucional, aquel que se caracteriza por tomar decisiones generalmente muy racionales, basadas en las variables técnicas del producto, en su calidad, precio, oportunidad en la entrega, la disponibilidad de repuestos, en otros factores. Es decir, que la decisión de compra se va a basar en factores racionales. Y los consumidores individuales, que son aquellos que toman decisiones de compras basadas en carácter un poco más emocional, que son más impredecibles, más sujetos a la moda, a la exclusividad del producto o al prestigio de la marca, etc. En este caso es muy difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de compra de estos consumidores individuales. Decíamos que la agrupación de los consumidores de acuerdo a algún comportamiento similar en el acto de compra se denomina segmentación, es decir, agrupamos los distintos segmentos del mercado para identificar cuál es el segmento al cual va dirigido ese bien o servicio que tiene por objeto ese proyecto de inversión. La segmentación entonces divide a los individuos según diversidad de factores, según el ingreso, la edad, el sexo, la clase social, la educación, la residencia en distintos lugares, lo que hace tener necesidades y deseos también distintos. Una de las formas de segmentar el mercado es la segmentación del mercado institucional, que responde por lo regular a variables racionales, como decíamos, por ejemplo, rubro de actividad, región geográfica, tamaño, volumen medio de consumo, entre otras. Y la segmentación del mercado de los consumidores individuales, que decíamos se corresponde más con variables de tipo emocional, más impredecibles, más irracionales,
generalmente se realiza en función de variables geográficas también en función de la edad, el sexo, el tamaño, el grupo familiar, el nivel ocupacional, la profesión, la religión, etc. También se puede segmentar ese mercado por nivel de ingresos, complementado también por los patrones de gastos, también puede ser utilizada. También se puede segmentar por variables psicológicas, es decir, como el grado de autonomía en la decisión de compra o la clase social, entre otras. Es decir, que acá, al estudiar el mercado consumidor, podemos distinguir si es un consumidor institucional, un consumidor individual, y también podemos segmentar el mercado para precisar, es decir, para definir más precisamente cuál es el segmento del mercado al cual va dirigido este producto que fabrica el proyecto de inversión o este servicio que se pretende prestar. El mercado externo también es importante analizarlo, solamente en aquellos casos donde sea necesario, por ejemplo, que para la provisión de materias primas, materiales, insumos, tecnología, se recurra a la importación, o que también, por ejemplo, contemos con distribuidores dentro del mercado externo, o en el caso también que hagamos exportación, es decir, que el mercado consumidor se encuentre fuera de los límites nacionales, entonces acá también vamos a analizar el mercado externo porque vamos a vender fuera de los límites nacionales, vamos a exportar esos bienes. Entonces, el mercado externo va a ser también analizado en caso de ser necesario, en caso de importaciones y exportaciones de bienes y servicios, tecnología, etcétera. Y es necesario también analizar cuál es la política cambiaria y arancelaria vigente. Bien, entonces vimos los distintos submercados. A lo que quería llegar es que cuando hablamos de mercado, no hablamos solamente del mercado consumidor, sino de estos 5 submercados que es necesario analizar: el proveedor, el competidor, el distribuidor, el consumidor y el externo. Vamos a ver ahora la estructura de mercado. Cuando hablamos de estructura de mercado, hablamos del ambiente competitivo en el que se va a desenvolver el proyecto de inversión, en caso de ser implementado, es decir, el caso que se decida llevar a cabo. Y puede adquirir alguna de estas 4 formas. Puede adquirir la forma de competencia perfecta, de monopolio, de competencia monopólica o de oligopolio. ¿Cuáles son las características de cada uno? En el caso de que se trate de una competencia perfecta, se caracteriza porque en el mercado existen muchos compradores y muchos vendedores y la participación de cada uno de ellos es muy pequeña, por lo tanto no pueden influir en el precio final. Se caracteriza porque el producto es idéntico y homogéneo, porque existe movilidad perfecta de recursos y no hay barreras de entrada y de salida y los agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones de mercado. Sabemos que estas condiciones ideales en la realidad no existen, o sea, no hay mercado de competencia perfecta, o se asimilan, por ahí algunos se asimilan mucho más en el mercado agropecuario para algunos bienes que son homogéneos, pero con todas estas características prácticamente en la realidad no encontramos un mercado de competencia perfecta. Después tenemos el monopolio, cuando existe un solo proveedor que vende un producto para el que no hay sustitutos perfectos y las dificultades para ingresar a esta industria son grandes. Como por ejemplo el de los servicios, por ejemplo el servicio de gas, de energía eléctrica, funcionan como monopolios generalmente. La competencia monopólica se caracteriza porque existen numerosos vendedores de un producto que es diferenciado y porque en el largo plazo no hay dificultades para entrar o salir de esta industria. Es decir, la competencia monopólica es muchos vendedores de un producto que parece igual, pero no es igual porque tiene alguna diferenciación que lo hace distinto, ya sea la marca, el diseño, el envase, el prestigio, etcétera, que va a hacer que le va a dar una característica diferenciada. Y a esto se lo vemos mucho en las estrategias de marketing que se empleen para diferenciar ese producto que a lo mejor satisface una necesidad básica similar, pero es diferenciado de otros productos similares. Pero en definitiva podemos decir que el ambiente competitivo se puede encuadrar en cualquiera de estas 4 situaciones. Por eso es importante diferenciar, decíamos también, analizar la competencia o el ambiente competitivo, ¿por qué? Porque también va a permitir estudiar cómo la competencia se maneja en cuanto a su estrategia comercial, y eso va a definir también, ayudar a definir la propia estrategia comercial de ese bien o de ese servicio, ¿sí?
Bueno, Sí, sí. y a lo que quería llegar es que una vez que se identifique el ambiente competitivo, también esto va a influir en cómo se puede también influir en los precios o cómo se puede entrar o salir, cuáles son las barreras de entrada o salida a ese ambiente competitivo y cuál es la posibilidad de que se puedan influir en la determinación de los precios. En algunos casos hay más posibilidad de influir en los precios y otras menos, y las barreras de entrada son más altas o más difíciles para entrar o salir. Bien, vamos a ver ahora entonces el punto que habla de la demanda. Decíamos que el estudio de mercado también se encarga de analizar la demanda, la oferta, los precios, los canales de distribución. La definición de demanda, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Esa es la definición de demanda. ¿Cuáles son los factores que influyen en la demanda? O sea, la cantidad requerida de un bien o servicio. No solamente el precio, sí influye el precio, pero también otros factores, como el nivel de ingreso de los consumidores, la cantidad de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos o complementarios, los gustos y preferencias del consumidor y sus expectativas. Es decir, cuando hablamos de todos los factores que influyen en esas cantidades de bienes o servicios que requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica, decimos que influyen todos estos factores. El más conocido es el precio, pero también influyen otros factores. La variación de cualquiera de estos factores hará que, aún manteniéndose el precio, la demanda cambie, mientras que el cambio en el precio muestra una variación en la cantidad demandada dentro de la curva de demanda. La modificación de cualquier otro factor hará que la curva completa se desplace hacia arriba, se aumenta, o hacia abajo, contrayéndose. El cambio dentro de la curva de demanda ocasionada por una variación en el precio se denomina cambio en la cantidad demandada. Y el desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba o hacia arriba cuando aumenta y hacia abajo cuando disminuye, se denomina cambio en la demanda. Vamos a ver más acá un gráfico. Fíjense que acá tenemos un gráfico de la curva de demanda, que seguramente lo habrán visto en economía. En este gráfico vemos que la relación entre el precio y cantidad demandada es inversa. Por ejemplo, a un precio de 5, las cantidades demandadas son 1.200. Si ese precio baja a 4, las cantidades demandadas aumentan. Es decir, que si disminuye el precio, las cantidades demandadas aumentan, porque hay una relación inversa entre precio y cantidades demandadas, que se pueden representar gráficamente en esta curva de demanda dependiente negativa. Cuando hablamos de otros factores que pueden llegar a influir en la demanda, como decíamos recién, que son el nivel de ingreso de los consumidores, la cantidad de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos o complementarios, los gustos y preferencias del consumidor y sus expectativas. Cuando se modifican cualquiera de estos factores en forma positiva o negativa, producen un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la curva de demanda. Por ejemplo, en el caso de que las preferencias o gustos de los consumidores cambien positivamente hacia las cantidades demandadas de ese bien o servicio, significa que la demanda va a aumentar, es decir, se va a desplazar hacia arriba. Si los gustos de los consumidores cambian de manera negativa, es decir, que ya no prefieren el consumo de ese bien o servicio, se va a producir un desplazamiento de la curva de demanda hacia abajo, es decir, una disminución o una contracción de la curva de demanda. ¿Se entiende? Cualquiera de estos factores, si influyen positivamente, van a hacer que la curva de demanda se desplace hacia arriba, aumentando la demanda. Si influyen negativamente, va a hacer que se desplace hacia abajo, contrayendo la demanda de ese bien o de ese servicio. Bueno, esta relación, decíamos, entre precio y cantidad, es decir, aumenta el precio, disminuyen las cantidades demandadas, disminuye el precio, aumenta las cantidades demandadas, es decir, relación inversa entre precio y cantidad, se da en lo que se llaman los bienes normales. No se da en el caso de los bienes de lujo, en el caso en el cual, al aumentar el precio, se puede dar un aumento de las cantidades demandadas. Acá podemos diferenciar entre los bienes normales, son aquellos que se da
una relación inversa entre precio y cantidad, y los bienes de lujo, donde al aumentar el precio, no disminuyen las cantidades demandadas, sino pueden llegar a aumentar las cantidades demandadas, ¿no? Por tratarse de un bien de lujo. Elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Se define como el porcentaje en que varía la cantidad demandada como consecuencia de los cambios porcentuales que se producen en el precio, manteniéndose constantes los valores de todas las demás variables de la función de demanda. En este sentido, la demanda es elástica, se dice que es elástica cuando es mayor que 1, porque hay una forma de calcularla, numéricamente se puede hacer un cálculo, cuando es mayor que 1 se dice que es elástica. Es decir, cuando el cambio porcentual en el consumo es mayor que la variación porcentual en el precio. Y es inelástica, menor que 1, cuando el cambio en el consumo es sensible a los cambios en el precio. O sea, ¿qué mide la elasticidad? La elasticidad mide cómo cambian las cantidades demandadas en términos porcentuales con respecto al cambio porcentual en el precio. Si bien decimos que al aumentar el precio disminuyen las cantidades demandadas, o disminuir el precio aumentan las cantidades demandadas por esa relación inversa, la elasticidad va a dar una pauta de cómo es ese cambio. Si es más elástico, el cambio de las cantidades demandadas van a ser mayor que el cambio porcentual en el precio. Si es inelástica, significa que aunque se modifique el precio, esa modificación es poco sensible a los cambios en las cantidades demandadas. Un poco esa diferencia, más o menos sensible a los cambios en los precios. También podemos hablar del efecto sustitución cuando hablamos de la demanda. El efecto sustitución se da cuando, por ejemplo, aumentan o disminuyen. En el caso de que disminuya un bien sustituto, ya vamos a ver que existen ciertos bienes a los que podemos llamar sustitutos, es decir, aquellos que el consumidor puede elegir entre consumir el bien o servicio del proyecto o consumir este bien sustituto. O sea, puede sustituir su consumo por uno u otro. Cuando aumentan los precios del bien o servicio, por ejemplo, del proyecto, esto significa que el consumidor puede optar, porque aumentó el precio, puede aumentar por consumir ese bien sustituto. Es decir, se produce un efecto sustitución porque el precio aumentó. Y el otro bien sustituto se vuelve relativamente más barato. Entonces el consumidor opta por consumir ese bien sustituto. Es el efecto sustitución. Aumenta el precio de un bien, el consumidor opta, porque se vuelve relativamente más caro, por consumir ese otro bien sustituto. Y el efecto ingreso, también podemos estudiar el efecto ingreso cuando estudiamos la demanda de un bien o servicio. El efecto ingreso se da en general, decíamos que uno de los factores que influyen en la demanda es el nivel de ingreso de los consumidores. En general, cuando aumenta el nivel de ingreso de los consumidores, aumentan las cantidades demandadas o la demanda de un bien o servicio. Esto se da generalmente en los bienes normales. Aquellos que aumentan el nivel de ingreso, aumenta las cantidades demandadas. El efecto ingreso es positivo. No se da en el caso de los bienes inferiores, por ejemplo, los alimentos, cuando al aumentar el ingreso de los consumidores, esto no necesariamente implica que aumente también el consumo de esos bienes o esos servicios. Entonces, el efecto ingreso es negativo. Acá también podemos diferenciar entre bienes normales que tienen un efecto ingreso positivo, es decir, al aumentar el ingreso de los consumidores aumentan las cantidades, aumenta la demanda de ese bien o servicio, o los bienes inferiores que tienen un efecto ingreso negativo, es decir, que al aumentar el ingreso de los consumidores no se produce ese aumento correlativo de la demanda de los bienes. Entonces, también es importante distinguir si se trata de un bien normal, de un bien inferior, de un bien de lujo, como mencionábamos anteriormente, para poder estudiar mejor cuáles son los efectos de la demanda de ese bien o servicio que va a producir el proyecto. Y acá también podemos hacer una distinción un poco más clara de cuáles son los bienes que es necesario estudiar en el comportamiento de la demanda, porque al cuantificar la demanda es importante tener en cuenta cuál es la evolución de los precios de otros bienes que se encuentran en la economía, a los que podemos llamar bienes sustitutos, bienes complementarios o bienes independientes. Es muy importante poder
estar atento a los cambios o la evolución en los precios de esos bienes, a los que llamamos bienes sustitutos, bienes complementarios o bienes independientes. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Son aquellos bienes, como decíamos, que satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto. Y por lo tanto el consumidor puede optar por el consumo de ellos en lugar de consumir el bien del proyecto, si éste subiera de precio, un poco lo que dijimos recién. El ejemplo en la situación anterior se aprecia entre la mantequilla y la margarina. Si aumenta el precio de la mantequilla, los consumidores entonces van a consumir la margarina porque tiene un precio relativo inferior. Es decir, puede optar por el consumo de uno u otro. Entonces hay que ver también cómo evoluciona el precio de los bienes sustitutos al proyecto, porque si tenemos un bien sustituto que baja relativamente de precio o es relativamente un precio inferior, puede también complicar las cantidades demandadas de este bien que proporciona el proyecto. También es importante identificar los bienes complementarios, que son aquellos que se consumen de manera conjunta, y por lo tanto si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro y viceversa. Un ejemplo lo constituye el caso de los autos y de la gasolina, es decir, si aumenta la venta de autos o el consumo de autos, también necesariamente va a aumentar los bienes complementarios a este bien, la gasolina, los servicios de taller mecánico, por ejemplo, los servicios de mantenimiento, reparación, etcétera, relacionados con la utilización de estos bienes. También entonces es necesario identificar cuáles son los bienes complementarios a los bienes y servicios que va a proporcionar el proyecto de inversión. Y los bienes independientes son aquellos que no tienen ningún tipo de relación entre sí, por lo tanto un cambio en el precio no va a afectar la demanda del otro bien. Bien, también al estudiar la demanda vamos a ver cómo clasificamos la demanda de este bien o servicio. Es importante identificar qué tipo de demanda nos estamos enfrentando cuando analizamos el mercado o la demanda de este bien o servicio que va a proporcionar el proyecto de inversión. Podemos clasificarla según distintos criterios, según su oportunidad, según su necesidad, su temporalidad, su destino y su permanencia. Según la oportunidad podemos distinguir la demanda de tipo insatisfecha, cuando la producción y la oferta no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado. Esto no sería un problema, ¿por qué? Porque al producir un determinado bien y servicio sabemos que va a haber un mercado potencial, no sería un problema. O podemos clasificarla como satisfecha, pero dentro de las satisfechas podemos distinguir dos situaciones. La satisfecha saturada, cuando no es posible hacer crecer esta demanda bajo ninguna circunstancia, y la demanda satisfecha no saturada, cuando aparentemente está saturada, pero mediante algún mecanismo de publicidad, promoción o algún instrumento de marketing se puede hacer que esa demanda crezca. Entonces es importante identificar si la demanda de este bien o servicio se trata de una demanda insatisfecha, satisfecha, saturada o no saturada, para poder ver qué hacer. Si sabemos que es una demanda satisfecha, saturada, no hay ninguna viabilidad de este proyecto de inversión, porque hay ninguna forma de poder hacer crecer esa demanda de ese bien o servicio, ¿sí? De acuerdo con su necesidad, podemos clasificar a la demanda en una demanda básica de bienes básicos o suntuarios. La demanda básica se refiere a aquella que la comunidad requiere para mantenerse y desarrollarse y que satisface las necesidades básicas del ser humano: vestuario, alimentación, vivienda, educación, transporte, salud, etc. Y aquellos bienes que satisfacen una necesidad suntuaria y que se relaciona con la intención de satisfacer un gusto más que una necesidad en sí. Por ejemplo, un vehículo de lujo, un perfume, un reloj, un viaje, etc. En relación con su temporalidad existe la demanda continua y la demanda cíclica o estacional. También es importante distinguir si esta demanda de este bien o de este servicio que proporciona el proyecto va a ser continua o va a ser cíclica o estacional. En el primer caso, que sea continua, es aquella de carácter permanente, como los de bienes de alimentación, de vivienda, mientras que la demanda cíclica o estacional encontramos aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con una determinada época del año, como las fiestas de Navidad, las vacaciones, o con una estación,
verano, invierno, etc. Son demandas cíclicas o estacionales. De acuerdo con su destino, es decir, este bien o servicio, ¿qué destino tiene? ¿Es un bien final o es un bien intermedio? Es decir, un bien final son adquiridos directamente por los consumidores finales o son bienes intermedios, es decir, aquellos que son utilizados para la elaboración de otros bienes, es decir, son utilizados por empresas para la fabricación de otros bienes. Con respecto a la permanencia, podemos clasificar a la demanda como de flujo o de stock. La demanda de flujo corresponde a aquella que se vincula con un carácter permanente, como por ejemplo la que se esperaría de las nuevas construcciones frente a la aparición de una innovación tecnológica, como por ejemplo la producida, entre otros casos, respecto a las ventanas de aluminio. La de stock se asocia con aquella que se produce para satisfacer una demanda finita en el tiempo, como la de quienes desean cambiar sus antiguas ventanas de madera o de hierro por aluminio. Acá el ejemplo que les da es, en el caso de una innovación tecnológica, por ejemplo, en el caso de la construcción, las aberturas de aluminio, al ser una forma de, una innovación tecnológica, es una nueva forma de construcción, entonces se supone que todas las, que supera a las otras, a las de madera o a las de hierro que se venían utilizando tradicionalmente, se supone que todas las nuevas construcciones o todas las empresas constructoras van a tener una demanda, van a representar una demanda de flujo porque van a adquirir estas aberturas de aluminio. En el caso de que se reemplazan las aberturas que ya se tenían de madera o de hierro, vamos a tener una demanda de stock. O sea que para las construcciones ya existentes, esa demanda va a ser de stock, para reponer la que ya existe. Sin embargo, para las nuevas construcciones puede ser una demanda de flujo. Hay la diferenciación entre demanda de flujo y demanda de stock. Bien, acá analizamos entonces, hasta acá analizamos los distintos aspectos a tener en cuenta con respecto a la demanda de ese bien o servicio. Vamos a ver ahora la oferta. La oferta, la definición que tenemos, es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes, productores, está dispuesto a poner a disposición en el mercado a un precio determinado. Es decir, acá ya vemos desde el lado de los oferentes, los productores o los fabricantes, qué cantidad de bienes o servicios están dispuestos a fabricar o a producir en función de las condiciones del mercado a un precio determinado. Acá la relación, si pudiéramos hacer la curva de oferta, la relación entre precio y cantidades demandadas es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor precio, mayor es la cantidad ofrecida desde el punto de vista del productor. El incentivo va a ser mayor, mayor es el precio, el incentivo es mayor, entonces las cantidades ofrecidas son mayores en términos generales. La unidad básica de producción es la empresa, es decir, que todos los bienes y servicios se producen en el seno de una empresa, que es la que organiza los factores de producción para producir estos bienes o servicios. Allí los productores transforman los insumos y los factores productivos en bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades y las demandas de ellos. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen? Hablamos de los factores que influyen en la demanda de un bien o servicio, ahora vamos a ver los factores que influyen en la oferta. También influye el precio, decíamos que la relación entre precio y cantidades ofrecidas es directamente proporcional. A mayor precio, los productores van a tener mayores incentivos para producir mayores cantidades en general, es decir, la relación entre precio y cantidades ofrecidas es directamente proporcional, es positiva. Pero también pueden producir cambios en la oferta otros factores. ¿Y cuáles son esos factores? Son el valor de los insumos, cuando mayor es el valor de los insumos, mayores son los costos que deben enfrentar esos productores o fabricantes, el desarrollo de nueva tecnología que puede reducir los costos de producción o los tiempos o la eficiencia dentro de esa empresa para producir esos bienes y servicios, las variaciones climáticas que pueden jugar positivo o negativamente, y el valor de los bienes relacionados o sustitutos. Es decir, todos estos factores van a influir en las cantidades ofrecidas por estos fabricantes o productores de los bienes o servicios.
Es importante conocer la oferta y su comportamiento en relación con el bien o servicio que el proyecto desea producir, porque constituyen elementos de análisis imperativos en el proceso de evaluación de proyectos. Es decir, es importante conocer cómo es el comportamiento de la oferta para la evaluación de proyectos. Entre la información básica para hacer un mejor estudio de la oferta podemos encontrar cuál es la cantidad de productores que existen en el mercado, cuál es la localización, cuál es la capacidad instalada y utilizada, cuál es la calidad y el precio de los productos que fabrican, cuáles son sus planes de expansión o de crecimiento, cuáles son los servicios que ofrecen junto con el producto, los servicios complementarios de postventa, por ejemplo, cuál es el grado de participación en el mercado, cuáles son los canales de distribución utilizada, entre otros. Toda esa información es necesaria recolectar al evaluar un proyecto de inversión, al estudiar la oferta. Otro de los puntos a analizar son el análisis y las políticas de precio. Decía que también otro de los ejes del estudio de mercados es analizar los precios a los cuales se van a vender esos bienes y servicios en el mercado. En este punto es necesario analizar el tipo de precio que se va a aplicar al producto. Puede ser internacional, en el caso de que se apliquen artículos de importación o exportación, se deben tener en cuenta, como decíamos, las políticas cambiarias y arancelarias. Puede ser regional externo, como por ejemplo que se comercialice dentro del Mercosur o una zona de intercambio regional entre ciertos países. Puede ser un precio regional interno, que es un precio vigente solo para una parte del país y rigen para artículos que se producen y se consumen en esa región. Puede ser un precio local, el precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. Fuera de esa localidad el precio puede cambiar. O un precio nacional dentro de todo el ámbito nacional, que es el precio vigente en todo el país. Normalmente lo tienes productos con control social de precios o artículos industriales muy especializados. Por ejemplo, podemos mencionar a nivel nacional la política de precios cuidados o de precios máximos o precios esenciales, es decir, ver si ese bien o servicio no está regido por una política especial de precio. Por otro lado, las políticas para determinar el precio de venta. ¿Cómo se determina el precio de venta de un bien o servicio? Existen distintos criterios. La base para determinar el precio de venta puede ser el costo de producción, de administración y ventas, más un porcentaje de ganancia. También se puede tener en cuenta la demanda potencial del producto y las condiciones económicas del país. Si hay recesión, inflación, sabemos que la inflación produce un aumento de todos los precios, o sea, las expectativas eh, cuando, cuando hay inflación en un contexto inflacionario hacen que los productores o los vendedores o los fabricantes también aumenten sus precios. La posible reacción de la competencia, ya que si existen competidores muy fuertes o reacciones probable que sea bajar el precio del producto para debilitar al nuevo competidor. El comportamiento de los revendedores, es decir, también hay que tener en cuenta, ya lo vamos a ver, los distintos canales de distribución, cuáles son los distintos intermediarios que participan en este canal de distribución más largo o más corto, y todos estos intermediarios cobran una ganancia o una comisión por su participación en esa cadena de distribución, que suele ser entre el 20 y el 30%. Y si la cadena de comercialización es muy larga, el precio de venta final se incrementa considerablemente. También hay que tener en cuenta cuáles son las estrategias de marketing a aplicar. Entre ellas podemos tener estrategias de introducción al mercado. Cuando las estrategias de introducción al mercado, generalmente el precio es más bajo. La estrategia de ganar mercado, de permanecer en el mercado, también pueden ser de precios bajos. Una estrategia de costo más porcentaje en ganancias, sin importar las condiciones de mercado. La estrategia de igualar el precio del consumidor más fuerte, etc. Y también hay que tener, como decíamos recién, el control de precios que todo gobierno puede imponer, por ejemplo, sobre los productos de la canasta básica, como decíamos, los precios cuidados, los precios máximos, los precios esenciales que están vigentes en nuestro país. Otro punto del estudio de mercado son el análisis y el estudio de los posibles canales de comercialización de ese bien o servicio. Sabemos que la comercialización es la actividad que permite al productor, al fabricante de un determinado bien, hacer llegar un bien o servicio al consumidor final, otorgándole los beneficios de tiempo
y lugar, es decir, poniendo a disposición ese bien o servicio en el momento oportuno que ese consumidor lo necesita y en el lugar oportuno. La comercialización es la parte vital del funcionamiento de una empresa. No es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor, sino que debe conferirle, como decíamos, los beneficios de tiempo y lugar, es decir, que debe colocar al producto en el sitio y en el momento adecuado para dar al consumidor la satisfacción que le espera de la compra. Ninguna empresa generalmente está capacitada, sobre todo en recursos materiales, para vender todos los productos directamente al consumidor final. Es decir, no todos los fabricantes están o tienen incentivos o tienen recursos materiales para poder llevar a cabo la venta de toda su producción directamente a los consumidores finales. Por eso existen los intermediarios, que son empresas o negocios de propiedad de terceros encargados de transferir los productos desde la empresa productora al consumidor final. Podemos distinguir entre ellos a los comerciantes mayoristas o minoristas que adquieren el producto para su venta posterior y los agentes que no adquieren el producto, es decir, que no los compra, pero sirven de contacto entre el productor y vendedor y por ese contacto cobran una comisión. Todos ellos por su actividad de intermediación obtienen una ganancia, ya sea que actúen de intermediario o compran y vendan en el mismo estado, tienen una ganancia. Y esta ganancia es la que va a incrementar, cuanto mayor o más largo sea el canal de comercialización, va a incrementar el precio de venta final. Por ello es muy importante seleccionar y definir adecuadamente cuál es el canal de comercialización más apropiado según el tipo de producto. El canal de distribución, es la ruta o el camino que sigue este producto desde el productor al consumidor, aunque se tienen varios puntos. Podemos establecer dos tipos de canales o varios tipos de canales de distribución más largos o más cortos según el tipo de bien. Podemos distinguir aquellos bienes o productos de consumo masivo o popular, que tenemos distintas alternativas, o aquellos bienes para los productos industriales. Con respecto a los bienes de consumo masivo, podemos identificar distintos tipos de canales. El más corto sería productor, fabricante, consumidor final. Esta es la vía más corta, simple y rápida. Es cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar. Se aplica también a compras por correo o internet. Vemos muchas páginas o sitios web donde directamente el fabricante vende a los consumidores finales. Si bien es la menos costosa para el consumidor, porque sabemos que si compramos directamente al fabricante, el precio va a ser menor. No todos los fabricantes ni no todos los productores están dispuestos a vender bajo esta modalidad. ¿Por qué? Porque implica mayores costos, mayores recursos. A veces es conveniente vender a un gran mayorista, hacer pocas compras de gran cantidad a los distribuidores mayoristas que hacer compras a consumidores finales. Y también sabemos que no todos los consumidores están en condiciones de adquirir directamente de fábrica o de trasladarse a la fábrica para comprar esos bienes y servicios. Aunque hoy con la modalidad de compra por internet existe, sabemos, el reparto a domicilio, también se facilita poder adquirir directamente del productor o el fabricante. Entonces, este es el canal más corto, fabricante, consumidor final. El segundo canal es productor, minorista, consumidor, fabricante, los minoristas y los consumidores finales. Es utilizado en productos de consumo masivo, alimentos, ropas, calzados. Por ejemplo, un supermercado que trabaja solamente con consumidores finales es un minorista, es decir, un intermediario entre el fabricante y los consumidores finales. También puede ser un negocio de ropa, una zapatería, una tienda, también se consideran minoristas porque son intermediarios entre los fabricantes. Muchas empresas, zapaterías o tiendas, negocios de ropas, compran directamente a los productores y son intermediarios entre los productores y los consumidores finales. Ahí encontramos el caso de los minoristas. Otro canal sería fabricantes productores, los mayoristas, los minoristas y los consumidores. Es utilizado para productos más especializados como productos de medicina, madera, ferretería, etc. También pueden ser utilizados para productos de consumo masivo cuando se quiere abarcar una zona geográfica mucho mayor.
Y acá incorporamos a los mayoristas, que podemos llamarlos como los grandes distribuidores, es decir, aquellas empresas que compran directamente a los fabricantes, pero que no la venden al consumidor final, sino que la venden a otros negocios minoristas. A ellos los llamamos mayoristas o distribuidores, que sirven de nexo entre los fabricantes y los minoristas. Y los minoristas son los que venden a los consumidores finales. Y el canal más largo lo tenemos cuando incorporamos a los agentes de venta. Los fabricantes, los agentes, los mayoristas, minoristas, consumidores. Se utiliza cuando el producto se vende y se distribuye en zonas muy alejadas del productor. Aquí acudimos a los agentes, que decíamos aquellos que no adquieren el producto, sino que sirven de intermediarios o para poner en contacto a los fabricantes y a los mayoristas o minoristas. Con respecto a los productos industriales, es decir, aquellos que se utilizan, serían los bienes intermedios que se utilizan para la producción de otros bienes y servicios y que son adquiridos por las industrias, tenemos otros canales. El canal del fabricante y el usuario industrial es el canal más corto, es cuando el productor considera que la venta requiere una atención personal al consumidor. El otro canal es el productor, distribuidor industrial, usuario industrial. El distribuidor industrial sería también como un vendedor más especializado que pone en contacto a los dos. Y el canal más largo es cuando incorporamos el agente. El agente en esa cadena de comercialización. Para seleccionar el canal de comercialización más adecuado, es conveniente analizar cuáles son los canales más utilizados para la comercialización de los productos similares que ya existen en el mercado y aceptar o proponer algún otro. Por ello es necesario identificar los objetivos de comercialización de la empresa según la estrategia de mercado elegida y según cuánto esté dispuesto a invertir en la comercialización de sus productos. Es decir, para seleccionar el canal de distribución más adecuado para este bien o servicio que va a proporcionar este proyecto de inversión, vamos a tener que analizar las distintas alternativas que estuvimos viendo o alguna otra alternativa que se nos pueda llegar a ocurrir. Es necesario también analizar cuáles son los canales de distribución que son utilizados por empresas similares que ya existen en el mercado y también va a influir mucho cuál es la estrategia comercial de la empresa que va a implementar ese bien o servicio nuevo. ¿Por qué? Porque según sean los distintos objetivos de comercialización, va a influir en qué canal van a elegir. Supónganse que el objetivo de comercialización sea la cobertura del mercado. Los canales más cortos son los más simples, porque sería fabricante, consumidor final, pero a la vez cubren menos mercados. Por el contrario, los canales más largos son los que encarecen más el precio final del producto, pero son los que abarcan más porciones del mercado, o sea, pueden inclusive llegar geográficamente a zonas más alejadas. Para un mercado limitado y selecto, normalmente se toman los canales más cortos, pero si el producto es popular y de mercado amplio, se toman los canales más largos porque decíamos que geográficamente abarcan una porción de mercado mucho más amplia, mucho mayor. Si la estrategia es el control sobre el producto, esto significa que cuanto más intermediarios haya en la cadena de comercialización, se va a perder el control sobre el producto, porque no es el fabricante el que se lo entrega directamente al consumidor final, sino que existen varios intermediarios. Muchas veces no se sabe si el producto llega en buenas condiciones al consumidor final. Entonces, cuando se quiere obtener un control sobre el producto, se eligen los canales más cortos. Y los costos, también hay que tener en cuenta los costos. Decíamos, cuanto más larga es la cadena de comercialización, más caro es el precio, más alto es el precio que lleva a los consumidores finales por la retribución que existe en ese canal de distribución a los distintos intermediarios que participan. Aunque para el consumidor es más barato un canal más corto, decíamos, es más barato para el consumidor final comprar directamente al fabricante, para el productor no es más barato venderle directamente al consumidor final, porque implica más recursos. Imagínense que tengan que poner locales de atención al público y atender a 2.000, 3.000 consumidores finales y les conviene más tratar con pocos minoristas o mayoristas o distribuidores y venderles en grandes cantidades a pocos distribuidores que tratar directamente con consumidores finales por los costos que le implica. Bien, estas son un poco las alternativas que tenemos al analizar los distintos canales de distribución.
de ese bien o servicio que vamos a elaborar mediante este proyecto de inversión. Vamos a hablar un poco de la estrategia comercial. La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en 4 decisiones fundamentales que se refieren al producto, al precio, a la promoción y a la distribución. Son las cuatro variables que se analizan o que conforman la estrategia comercial. Cuando veamos el producto, cuando definamos el producto que va a ofrecer este proyecto de inversión, no solamente vamos a hablar del producto en sí, vamos a hablar de un concepto ampliado de producto, es decir, definir ese producto lo más amplio posible. Y esta definición amplia va a incluir no solamente el producto genérico, es decir, las condiciones, las características técnicas, los usos del producto, sino que también se va a referir al producto agregado, que tiene que ver con el diseño, con el envase, con la calidad, con el prestigio que da la marca, y también en un término mucho más amplio, el nivel de fidelización, que tiene que ver con si ofrece garantías y respaldos, si ofrece un servicio postventa, si ofrece o cumple con los tiempos de entrega, si ofrece apoyo en la instalación en caso de que sea un producto industrial, etc. Entonces vamos a tener que definir ese producto en términos amplios, no solamente el producto genérico según sus características técnicas, sino incluir todas esas definiciones. Eh, bueno, también vemos las distintas etapas del ciclo de vida del producto. Vamos a ver que todo producto pasa por un ciclo de vida que va a influir en la cantidad de ventas. Podemos identificar 4 etapas en el ciclo de vida de un producto en general. La etapa de introducción, donde las ventas se introducen en el mercado, que tienen un crecimiento lento. La etapa de crecimiento, donde van la introducción es cuando el producto recién sale al mercado, recién comienza a ser conocido, por lo tanto las ventas pueden llegar a aumentar, pero de manera lenta, digamos. Una vez que el producto ya es conocido, va ganando porciones del mercado, se da un crecimiento mucho más amplio, mucho más rápido y las ventas crecen en mayor proporción, hasta que llega a una madurez donde se estabiliza el nivel de ventas y empieza a declinar con el tiempo. En general podemos identificar estas etapas en cualquier tipo de bien o servicio. La duración de cada etapa va a tener que ver con el tipo de bien o servicio y, por ejemplo, hacer que una etapa dure más o menos también tiene que ver con las distintas estrategias, decíamos, de comercialización, de marketing, de promoción, de publicidad, que implemente la empresa para sostener las ventas de un determinado producto y hacer crecer las ventas. Con respecto al precio, decíamos, también hablamos, es el elemento más importante de la estrategia comercial que influye en la determinación de la rentabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros, al analizar la demanda, estimamos las cantidades a vender de ese bien o servicio. Y el precio es la valorización de esas cantidades. Por lo tanto, el precio y las cantidades demandadas nos van a llevar a determinar los ingresos de ese proyecto de inversión, que es el punto más importante. Uno de los puntos más importantes es calcular los ingresos esperados de ese proyecto de inversión. Y de ese monto también va a depender la rentabilidad del proyecto. Deberán definirse las condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo de crédito, el monto de las cuotas, todo eso tiene que ver con el precio que se va a ofrecer del producto, del bien o del servicio. La promoción, que es otro de los puntos a tener en cuenta en la definición de la estrategia comercial, también tiene que tenerse en cuenta cuáles van a ser las estrategias de promoción y de publicidad implementadas más que nada en la etapa de introducción de ese bien o servicio al mercado, porque esto también influye, como decíamos, en la estimación de los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. Distribución. Para determinar los costos de este concepto y los niveles de venta que tendrá el proyecto, es preciso efectuar una selección de los intermediarios. Además de seleccionar mediante un análisis costo-beneficio el canal más adecuado, es importante confirmar la posibilidad real de contar con esos intermediarios. Es importante, como decíamos recién, analizar qué canal de distribución seleccionar o cuál es el más adecuado según las estrategias
comerciales de la empresa y también tener en cuenta cuáles van a ser los costos asociados a ese canal de distribución. Por ejemplo, si elegimos la alternativa de vender directamente a los consumidores finales, necesitamos locales de venta, necesitamos vendedores, necesitamos equipamientos, instalaciones, eso va a influir en los ítems de inversiones y de costos de operación que va a tener ese proyecto. Si utilizamos agentes de ventas o mayoristas, también en las comisiones que van a cobrar esos agentes intermediarios. Bien, vamos a ver otro punto que también se tiene en cuenta en el estudio de mercado, es analizar el medio. ¿En qué consiste el análisis del medio? Consiste en identificar y analizar ciertas variables externas a la empresa y en la generalidad de los casos incontrolables que influyen en el comportamiento de los distintos mercados y sobre la propia estrategia comercial, es decir, de todos los mercados que es necesario estudiar, el proveedor, el distribuidor, el consumidor, el externo, el competidor, etc. Y sobre la propia estrategia comercial pueden influir una serie de variables externas a la empresa, ya sea positiva o negativamente, que como decíamos es necesario proyectar a futuro cómo van a ser estos posibles cambios en estas variables y cómo pueden afectar a la empresa. Dentro de estos factores podemos encontrarlos de tipo económico, sociocultural, tecnológico, político-legal, que se evalúan para determinar cuáles pueden ser las amenazas o las oportunidades que pueden representar los cambios en estos factores. Con respecto al análisis de los factores económicos, permiten prever los efectos de la política económica, es decir, en el mediano y largo plazo en el cual va a durar la ejecución de ese proyecto, cuáles son los posibles efectos de las políticas económicas sobre el empleo, el nivel de ingreso, los sectores prioritarios de desarrollo, incentivo a la producción de determinados bienes, fijación de precios para determinados productos, las políticas cambiarias de comercio exterior, etcétera, y cómo estos cambios en el mediano y largo plazo pueden llegar a influir positiva o negativamente en el proyecto de inversión. El análisis de los factores socioculturales también a mediano y largo plazo. ¿Cuáles pueden ser los cambios, prever los cambios culturales que pueden darse en la sociedad, que pueden también influir en los hábitos de consumo, las motivaciones de compra, la composición de las clases sociales de un país, el estilo de vida, que sirve también en la definición del producto, como también influyen en el tipo de promoción o el precio que es necesario implementar. También es necesario analizar los aspectos tecnológicos, cuáles puede llegar a ser la evolución en ese mediano y largo plazo, y si ese cambio tecnológico puede también repercutir favorable o no, si la empresa puede hacer uso de ese cambio tecnológico, sería una oportunidad, y si no está al alcance del proyecto incorporar ese cambio tecnológico, puede ser también una amenaza. El medio político y legal condiciona el comportamiento de todo un sistema y abarca desde lo económico hasta lo social. Sabemos que las políticas o las decisiones a nivel político y legal, en el marco legal, también influyen en las decisiones que se toman las empresas o los proyectos de inversión, y también influyen en la opinión, la confianza y la formación de expectativas en los distintos mercados. Decíamos que es necesario analizar la evolución de todos estos factores en el mediano y largo plazo y cómo pueden llegar a afectar a la ejecución de este proyecto de inversión, porque pueden representar amenazas, oportunidades, o podemos llegar a identificar algunos aliados. Las amenazas sabemos que son todas aquellas variables y características del entorno de las que mencionamos recién y que pueden tener algún efecto negativo. Por ejemplo, las situaciones recesivas, la inflación, el crecimiento de la competencia son variables externas que representan una amenaza para el proyecto de inversión. Las oportunidades constituyen todos aquellos elementos favorables al proyecto, por ejemplo, una política económica de desarrollo hacia adentro, la existencia de demanda insatisfecha, los incentivos gubernamentales a la actividad del proyecto. Son oportunidades que el proyecto de inversión puede adoptar o puede adherirse beneficiosamente. Y los aliados del medio son todos aquellos agentes económicos que podrían estar interesados en el desarrollo del proyecto debido a las ventajas que te tendría para sus actividades.
y que podemos tener algún tipo de colaboración de estos agentes, por ejemplo, de los mercados proveedores y distribuidores que están interesados en que este proyecto se ejecute y se lleve a cabo, que verían incrementadas sus posibilidades comerciales, o las autoridades municipales si quieren, por ejemplo, incentivar el empleo a nivel local, por ejemplo.